brutal, brutal. Si tienen la oportunidad de venir, vengan. Ya casi nos vamos, porque tenemos que ir a un supermercado a comprar las cosas que vamos a utilizar para la cabaña, porque ya que lleguemos a la cabaña, no vamos a poder salir hasta el jueves. ¿Dónde vamos ahora, gorda? A lo mejor. ¿Y qué es lo mejor? Explícale a la gente qué es lo mejor para ti. Comprar comida para cocinar o para comer. No importa dónde uno vaya, uno siempre tiene que visitar los supermercados, ¿sí o no? Yo creo que eso es lo que cambia mucho en los sitios. Así que vamos para el supermercado, que además de conocerlo, vamos a ir. Nunca hemos ido para eso, un show. Y vamos a comprar lo que nos vamos a llevar ya para la cabaña. Una carnecita, una hamburguesita y unas papitas. Mira, ahí está Kenziel y Crowley. Papi, that Crowley right here. ¿Dónde ahí? Los niños de la casa. Bueno, antes de despedirnos de Burlington, decidimos pararnos en un supermercado para comprar los alimentos que necesitaríamos en la cabaña donde nos hospedaríamos los próximos 2 días. Bueno, ya Valentina tiene toda su comida. ¿Para cuántos días? Para 2. Ahí ya estamos listos. Vamos a pagar y nos vamos ya para la cabaña. Why are you talking about this? Nos vemos afuera, corillo. Bueno, mi gente, ya acabamos de llegar por fin a la cabaña. Según las indicaciones que nos dieron, tenemos que dejar el carro aquí y nos toca caminar 15 minutos hasta arriba a la montaña. Estamos desempacando para empezar a subir todo eso. ¿Está ready, Kenziel? Ok, vamos a poner todo aquí. Nos vamos en 2 segundos. Bueno, ahora sí, ya estamos ready, ya tenemos todo empaquetado. ¿Estás ready para subirte esa cosa? No. Uy, tengo que subir de 10 a 15 minutos hasta allá arriba, ya les dije. Ya tenemos todo, así que nos vemos allá. Bueno, aquí es donde comienza la hora de la verdad, ya que nos tocó subir nuestro empaque hasta lo alto de una montaña donde estaba ubicada la cabaña donde nos hospedaríamos. Y créeme, no fue nada fácil. No podía, apenas llevamos desde ahí. La cabaña donde nos decidimos hospedar queda ubicada en West Bolton, Vermont, y cuenta con 0 señal telefónica, 0 electricidad y 0 humanidad. O sea, si decides quedarte aquí, tienes que tener en cuenta que tu vecino más cercano queda a varias millas de distancia. Estamos en medio de la nada. No sabemos dónde estamos. Pero ya no podemos más. Oh, ahí dice cabin. Ahí. Ay, no, pero horrible. Horrible. Se tienen que, si quieren venir, se tienen que preparar mentalmente. Mirad, ahí va Kenziel, Crowley, Cooper. Uy. We're gonna go walk right there. Este es el 5º break que nos tomamos. Uy, sí. ¿Estás ready? Ay, no, estamos perdidos. Coco y Crowley están por allá mirando a ver. ¿Qué es eso? Miren, por ahí viene Crowley. Ay, pobrecito. Por aquí está Kenziel. Baby, cuidado, mira. Mira a Crowley. Ay, no.
Bueno, vamos a mirar a ver si por aquí es la cabaña, porque hay puros letreros, pero no especifica bien. Oh my god, y hace un calor. Está frío, pero de tanto caminar está caliente ya. Bueno, ahí les dejo saber si voy por el buen camino. Ya. Bueno, aquí vamos otra vez. Ya llegué por ellos. Vamos a seguir. Pero esta subida es de lo peor. Mira, ahí está Cuco. Uy. Tratando. Pero mira todo lo que ya hemos subido. Mira. Y lo que nos falta. Ahí vamos. Y Claudio. Oh. Uy, más vale que se suscriban para que nos apoyen. Sí, Esta porque. subida no sea tan en vano. Uy, no. Ya. Por fin ya pudimos subir la cuesta después de estar subiendo una cuesta de la montaña por ahí unos 10 minutos. Llegamos a la casa. ¿Qué te pareció la sorpresa? Es algo increíble, súper diferente. Cuando uno entra parece que uno fuera como un enanito. Es algo... La verdad, no, yo me esperé menos cuando la vi, cuando la gentamos. Me esperé menos cuando la veo ahora en persona. Se las vamos a presentar, espero que les guste. Y aquí vamos a darle el verdadero tour. Síganos. Aquí tenemos la casa. Por fuera, literal, te imaginas que estás en una casa de un árbol. Literal, está de madera completa. Está todo, viene ya equipada para cortar las maderas. Ahora que vayamos a hacer el fuego. Y venga, vamos a enseñarles. Mire. Bueno, cuando me refiero a enanitos, es miren, yo soy bien chiquita. Y miren la puerta, es de mi tamaño. Uno entra y uno parece entrando a como una casa miniatura. Ajá. Es algo bien lindo. Aquí. So, si eres alto no puedes venir. Aquí, pues por lo menos yo, me puedes ver aquí. Que si yo quisiera entrar como Valentina y hago aquí, no quepo. Tengo que bajarme. Tienes la sillita para relajarte y lo mejor de todo es que tú te puedes sentar aquí. Y qué mejor sentarse en una sillita que se mueve con esta vista. Imagínense en eso. De verdad se ve brutal, brutal, brutal. No sé qué tanto se pueda gastar aquí, pero espero que lo disfruten. Vamos, le enseñamos para adentro. Vamos para allá. Estamos. Aquí tenemos una estufa de gas, una pequeñita mesita para poder comer lo que sea. Esto pues para calentar la casita, el heater, un par de madera por si acaso. Y ahí tenemos para sazonar y qué sé yo, para lavar. Y obviamente siempre con vista hacia afuera, ¿verdad? Tienes lo esencial que son los platitos y eso. Y esto es lo primero que te encuentras, neverita y las vueltas. Seguimos aquí y pasamos lo que viene siendo la salita y las dejo con Valentina para que les explique. Y miren que yo tengo aquí una cuestión de un perro. Esta es como la salita, aquí se puede jugar como juegos de mesa y eso. Pero como, no sé si saben, pero aquí no hay internet, no hay nada, no se usa el teléfono. Es prácticamente como a la antigua, como para venir un rato, leer, tienen libros para Aquí leer. nos recibieron con rompecabezas, libros, juegos de mesita. Nosotros traímos uno que otro y par de fotos como para que te sientas que estás en la casa. Y como siempre,
con vista afuera, a la naturaleza. Y ahora, como les dije, como ella dijo que no hay electricidad, literal, si yo apago esto es lo que se ve. Y ahí está Crowley. Crowley, ¿cómo te sientes en tu casita? Ahora le vamos a enseñar dónde se va a dormir. Ok, ahora les voy a enseñar dónde vamos a estar descansando. ¿Por qué? Porque no hay nada para allá, no sigue, se acabó. Hay que subir escalera. Y vamos para allá a enseñarles. Pásame la GoPro. No necesito la luz, está bien. Mira, ahí está, vale. Quítalo lo que no te deje. Ahí. Tienes que subir esas escaleras y cuando llega, esto es lo que te encuentras. Aquí tienes una cama entera, literalmente en tu casita de madera. Esto es una puertita que puedes abrir para si te da calor. Ahí está. Ahí tenemos las maletas que no las hemos entrado. Y mientras estás durmiendo, puedes ver las estrellas y no está tan nublado. Ahora mismo está nublado, esperemos que por la noche se vean mejor las estrellas y eso. Que esa es una de las razones, ¿no? Yeah, you got. Y aquí volvemos, ahora les vamos a enseñar cómo se ve las otras cosas afuera. Porque por si no lo sabían, el baño está afuera, tenemos muchas cosas para hacer afuera que se van a darle cuenta ahora. Tenemos que apurarnos porque no hemos puesto luces y si aquí oscurece, aquí no hay nada de luz, no hay nada, así que... Ok, después que bajen ahí, se van para su lado derecho y esto es lo que va a pasar. ¿Ves? Mírate esto. Tú sigues subiendo y mira la parte de atrás tuyo. Tienes una vista brutal. Ok, nos vamos, como decir, atrás de la casa. Estamos detrás de la casa ahora mismo. Y esto es lo que tenés. Vaya, abuela, explícale. Bueno, aquí podemos hacer la fogata. Este es el fire pit. Ahí es donde vamos a hacer fueguito ya mismo. La silla, a lo que se cocina, se pueden sentar. Ajá. Aquí es como... Para sazonar los pollos y toda la vuelta. Ajá, Como una mesita. eso mismo. Ahí. So, ahí tenemos la parte de atrás, tienes ahí para que corte las maderas y todo. Y pues aquí tienes. Luego, lo más alejado de todo es el baño. Y aunque no lo crean, ese es el baño. Y si pensaban que tenía puerta, no tiene puerta. Ahí es donde tú usas el baño. Ahí, uy, por poco me caigo, mi gente. No, es raro porque tiene un hueco ahí, como el pozo. Ajá. Como un pozo. No tiene... Y no lo podemos enseñar porque después No, se bloquea y lo bueno es que no huele mal ni nada. Ajá. Pero lo más bueno de todo es que imagínate tú estás haciendo popó. Qué popó. Qué popó. Así es la vista. Así es la vista. O sea, tú estás sentado utilizando para sus necesidades, viendo la vista de toda la naturaleza. Teniendo allá la casita, teniendo el fire pit. ¿Y? ¿Faltó algo? ¿Qué nos faltó? Para bañarse. Oh, para bañarnos. Ok. Ahora vamos para dónde nos vamos a bañar. Esa es la pregunta, ¿dónde nos vamos a bañar? Venga, les muestro. Esto aquí viene siendo el baño. Se me parece un poco como cuando uno entra a un sauna del gimnasio. Ajá, tú sabes. Baño. Me acuerda
un poco cuando estamos en un baño o en un sauna de un gimnasio. Mira, lo que tú te Completo en madera. bañas, tú esperas aquí. Y ahí usas el baño. Imagínate Sí, cómo sí. tú te bañas. Mira, así se está bañando. Y ahí está la vuelta. Pero en esta época no hay agua. So, tú te tienes que bañar En el lago. en el lago. Vamos a buscar agua. A nosotros, como la temporada de frío, si vienen para esta temporada, el agua, pues obviamente por el frío se la tienen frisada. Así que ellos tienen un lago que más adelante se lo enseñamos, que entonces tú sacas el agua, lo traes para acá y te bañas. Muy divertida que va a ser, ¿sí o no? No, si quieres nos bañamos. O si no, lo sé bañarla. ¿Tú te vas a bañar? ¿Y tú te vas a bañar? No sé. Ay, Dios. Bueno, ya empezamos a subir las cosas porque nos va a coger la tarde, nos estamos quedando ya sin luz. Y ya ves al nene, ya está subiendo cosas. Ya ella está haciendo cosas. Y lo más probable, los que vean este video van a decir, ay, tú no estás haciendo nada. Ahí está. No, pero yo vine a buscar las luces. Yo me encargo de las luces ahora. Está poniendo las luces. Aquí está. Ahí mira. This Estas house luces is las big. vamos a poner para cuando venga la noche nos dé luz un poquito. Okay. Creo que nos va a dar luz. Creo. Okay. Entonces, vamos a ver. Yo creo que si yo lo pongo aquí, ¿verdad? Yep. That will work. ¿Ves? That'll work. That like that is perfect. Fíjate. Fíjate esto, Oye. papá. ¿Verdad? Y después, pongo aquí. This is so cool. Actually, I know down there, but let me check. Oh, guys, we're like 26%. Ahí. One more thing, guys. I'm gonna show you right here. There's a door, creepy. Le falta un cojones para ti. Está muy sangrienta. Está como real. Está para mí perfecta, pero para ti no. Bueno, aquí estamos cocinando. Llevamos hace rato ya nos comimos una salchicha y todo, pero teníamos un hambre que se nos olvidó que estábamos grabando. Ahí está la carne, maíz, hamburguesa para Quintier. Uy, discúlpeme el maíz ese que se ha quemado. Claudia está ahí ya con la salchicha. Y ahí vamos. Dímelo, aquí estaba ahí figurando esto para que no se me queme lo que ya está quemado. Aquí estamos disfrutando de nuestra primera noche de paz y no sé, no tengo palabras para explicarle lo brutal que la estamos pasando. Llevamos como un par de, ni 2 horas que llevamos, ¿verdad? No sé. Y yo ni qué estoy que le digo a la tipa que nos vamos a vivir acá. A la muchacha que nos gentó esto. Y nos dimos cuenta que la comida no nos va a alcanzar. Oh, y ella, si vieron, si ustedes han llegado hasta esta parte del video, quiere decir que ya vieron a la compra que ella compró. A la compra que ya compró. A la comida que ella compró. Y ella dice que todavía eso es muy poquito. No, pero la verdad es muy poquito. Tenemos que lo más probable es que nos toca salir mañana a comprar un poquito más de comidita para que podamos vivir la noche. Uy, qué rico. Y así quedó el steak. Se ve buenísimo. El well done tuyo. Y ahí están los maíces. Pienso robándome la carne. Pruébala, que sí te gusta. Grabarte. Pruébala ahí para la cámara y déjale saber la verdad a la gente. ¿Está buena o no está buena? Ah. Grabado, le cayó los ojos. Ujú. Ya, Bueno. está cayendo porque el humo está para donde ti, y te van a tener que venir para acá. Porque si no, no te va a dejar comer el humo. Crowley. Ay, no, mira Crowley por allá comiendo, quién sabe qué. Esta es la de Kenny. Me imagino que está llena de sangre por dentro. Y la mía quemada. Que yo no sé ustedes, pero a mí me gusta la comida quemada. Estamos aquí en una fogata. Si ven que el fuego se ve como azul,
le echamos algo que se ponga de color. Pues el fuego que creamos. Ojalá que cuando Primero ponga a que editar traiga. esto se vea verde. Porque le pusimos algo al fuego para que se pusiera verde. Y ahora mismo casi Valentina no se ve. Mírala ahí. Kenciel, Fueguito y Crowley. Y yo ya casi ni nada. Miren eso. Miren esto. Bien así. Sí, ojalá que cuando yo poste esto ustedes puedan apreciar eso porque eso se ve hermoso. Y ahí está la casa que no se ve pero está ahí, mírala. Ah, no, ni se ve. Pero miren esa belleza. Dímelo, ¿cómo amanecieron? Bien. ¿Ah? Bien. ¿Cómo pasaron la noche anoche? Espérate. ¿Cómo pasaron